Bien, entonces lo primero que hay que hacer para poder usar de manera adecuada el Grease Pencil en Blender es ir a las opciones de la tableta Wacom o de la marca de la tableta que estemos usando. En este caso pues están acá en Wacom Tablet Properties, y aquí lo que hay que buscar y configurar es en los botones del lápiz. Veamos, configurar el botón de abajo. Yo siempre lo configuro acá a clic, clic de la mitad. Ahora no puede acá, pues si es Wacom la tablet, o digamos muchas interfaces de muchas tablets tienen esto, que uno puede elegir acá el programa, agregar un programa con este más y configurar para cada programa en específico. Entonces para Photoshop va a ser Alt, que es un modificador, pero para Blender va a ser siempre el clic de la mitad o el clic del scroll. Esto va a permitir que podamos navegar en 3D en Blender. Entonces para poner a Blender en español, para traducirlo, vamos a ir a editar, preferencias, aquí en interfaz, y bajo traducción van a chequear el idioma que ustedes deseen, en este caso pues español, y todas esas cajitas deben estar activadas también. Bajo entrada podemos emular el teclado numérico en caso de que estemos en un computador portátil. ¿Sí? Esto va a emular pues, el teclado que traen los teclados grandes en la derecha. Entonces si están en portátil, por favor hagan esto. Ahora, ¿para qué sirve ese teclado numérico? Si uno presiona las teclas 1, 3, 7, esto lo va a llevar a las vistas ortogonales. Veamos acá, ortogonal. Entonces, 1 frontal, 3 derecha y 7 superior. ¿Sí? También podemos empezar a navegar en cualquier momento en espacio tridimensional y ir en vista ortogonal, también estando pues digamos como así en vista de perspectiva, para básicamente hacer que todo el objeto se comprima y pierda su perspectiva, pero igual podemos orbitar alrededor de él. ¿Sí? Es fundamental que entendamos que Blender pues empieza de esta manera, el inicio con esta pantalla. Si uno quiere quitarla, da clic en otra parte. Ahora, ¿qué significa dar clic con la tablet? Significa presionar una vez, ¿sí? Dar clic una vez a cualquiera de los objetos de la escena, de esta manera. Eh, También ellos se seleccionan pues al darles clic, y al dar clic en espacio vacío se seleccionan tal cual como es en Windows. También podemos arrastrar una selección dejando presionado el stylus sobre la tablet, y arrastrando podemos empezar a crear selecciones de objetos. Bien. Por orbitar, veamos, voy a poner acá mis atajos. Entonces presiono el botón de abajo del stylus, y sin apoyar la tablet, sin apoyarla en la superficie, voy a dejar presionado el botón y voy a arrastrar. ¿Sí? Esto va a permitir que podamos navegar en 3D. Dejando presionado Shift puedo panear de esta manera, y dejando presionado Control puedo hacer zoom. Entonces esto va a ser muy útil para movernos en espacio tridimensional y bidimensional. Entonces aquí lo tenemos. Para centrar, por ejemplo, si nosotros nos perdemos de esta manera, para centrar podemos ir a vista y dice enmarcar lo seleccionado. Obviamente tiene que estar seleccionado el objeto en el cual queremos centrarnos. Si no es nada seleccionado, la opción básicamente pues no va a funcionar, ¿sí? Pero si está marcado, por ejemplo, el cubo y no se aleja mucho, ahí me alejé con Shift y clic del scroll o clic de abajo del stylus, y acá cuando lo deben marcar lo seleccionado, él vuelve pues a la figura. Entonces es importante practicar esos fundamentos de aprender a hacer zoom, aprender a orbitar, aprender a panear, y cuando uno pierda la vista, ¿sí? Aprender a centrar o enmarcar lo seleccionado. Ahora, ¿cómo crear animación 2D o empezar a dibujar en Blender? Entonces esta herramienta de dibujar empezó como una herramienta de anotación. Veámosla acá. Para anotar pues uno simplemente da clic acá y anota en el espacio, y puede crear pues las notas que uno quiera y ponerlas así y escribir lo que uno quiera, ¿sí? Y digamos que la anotación pues queda en el espacio tridimensional. Pero voy a volver acá con control Z. Blender trae su propio panel de animación 2D. Entonces para ir a este panel vamos a ir a archivo, nueva, 2D animation, ¿sí? Entonces vamos a dar clic acá, vamos a dar en no guardar, y básicamente lo que tenemos es este panel blanco, ¿sí? Aquí es donde vamos a aprender pues a dibujar con Blender, y vamos a aprender pues gran parte de estas opciones de la interfaz que tenemos acá. Entonces es muy importante entender el espacio en el que estamos trabajando en este momento, que es
el espacio de animación 2D. Voy a reducir esto un poco. El espacio de animación 2D en el que tenemos todas estas cosas alrededor. Es mucho, pero vamos a entender pues lo más importante, no todo. Lo primero a entender es, si empezamos a dibujar aquí con la tablet, entonces podemos empezar a crear líneas y podemos notar que las líneas pues van a detectar la opacidad de la brocha o del pincel, del stylus de la tablet, y podemos básicamente pues empezar a usar esta herramienta como una herramienta de boceteo, tal como lo es, digamos, Photoshop o Sketchbook o Krita, cualquiera de esos programas que nos permiten crear pues conceptos 2D a partir de un dibujo. ¿Sí? Esto es básico. Ahora, para panear en este espacio, para ir a otro lugar, debemos presionar Shift y clic del scroll o clic del stylus que configuramos para hacer clic del scroll, y podemos pues mover esto. Lo otro, si queremos acercarnos a una región, presionamos Control y arrastramos dejando presionado el clic del scroll hacia adelante. ¿Sí? Esto nos va a llevar pues a cierta región. Podemos a partir de ahí seguir creando pues el concept o crear detalle. Bien, entonces podemos alejarnos y veamos que tenemos este espacio de trabajo. Es el espacio de trabajo que nos da la cámara por defecto en Blender. Por el momento pues no vamos a modificar mucho esto, vamos a dejarlo así por defecto como él viene. Pero lo que sí es importante entonces empezar a entender acá es, primero, las brochas con las que estamos trabajando. Veamos que él viene por defecto en uno que se llama Pencil. Pencil pues es esta brocha que si presiona muy suavecito uno no ve la línea, pero si uno presiona muy duro empieza a ver la línea más gruesa y más oscura. Así funciona pues el lápiz. Tenemos también acá otra cantidad de brochas que podemos usar. Ink Pen nos va a permitir pues crear este otro tipo de línea que digamos no tiene control de opacidad, y es básicamente pues como dibujar con una pluma, equivale a dibujar con una pluma. Es otra de las brochas que podemos usar para diferentes propósitos, digamos para eh, finalizar o pulir un boceto. Ya vamos a mostrar pues cómo hacer esto. Podemos usar esta misma herramienta. Bien, entonces aquí tenemos la herramienta Ink Pen o pluma de tinta, se llama, pluma de tinta. Entonces tenemos acá ya dos concepts. Algo importante notar acá es que si yo empiezo a orbitar dejando presionado el clic de la mitad, o sea, el clic que hemos configurado para orbitar con el stylus, voy a salir a un espacio tridimensional en el que va a tener mis dibujos en un espacio tridimensional. Entonces puedo verlos en perspectiva y eso pues es bastante útil. Eh, si yo quiero volver a la vista de la cámara, veamos acá, si yo orbito, tenemos este objeto acá, que es la cámara, que es la que está analizando pues este espacio. Voy a presionar 0 en el teclado para volver al espacio de trabajo. Super. Ahora, eh, algo importante a notar acá es, no muevan esto todavía, esto lo voy a explicar en un instante. Eh, es el hecho de que podemos usar también pues, otras brochas. Voy a mostrar esta Ink Pen con ruido. Tiene un tipo de línea muy especial que también podemos usar en nuestro estilo gráfico, digamos, porque ella tiene como ese ruido asociado. Para yo devolverme en las pinceladas, presiono Control Z. Entonces tenemos esta otra brocha que se llama Ink Pen Rough, que nos permite pues tener una línea como más orgánica que la que tiene pues el Ink Pen por defecto. Es un poco más agradable lo orgánico pues de los bordes en la brocha y todo esto. Entonces, bien, este es otro tipo de brocha con la cual podemos trabajar. Y aquí estoy pues rápidamente demostrando a través de la creación de un pequeño boceto
cómo podemos usar estas brochas, cómo podemos empezar pues a crear concept inmediatamente con Blender, lo cual es pues extremadamente poderoso, una herramienta extremadamente poderosa para el diseño bidimensional también. Bien. Y tenemos pues otras brochas acá que podemos empezar a experimentar. Este marker es muy bueno para uno, marker bold, va a ser pues este tipo de marcador con el que podemos, veamos, él construye así de a poquitos. Entonces esto por ejemplo para diseño mecánico o de otro estilo pues va a resultar bastante útil, en el que podemos usar esta brocha para bocetear pues un mecha o algo, una cosa así con patas. Pero bueno, aquí me estoy ya como metiendo dentro de otros bocetos. Veamos que es importante mantenerse alejado porque ya les voy a mostrar cómo borrar. Estoy mostrando pues en este momento solamente cómo usar estos marcadores. Esto es como para bocetear pues digamos en una primera instancia. Entonces una cosa súper importante en general de cualquier brocha, y así es como yo usaría esto, y luego usaría pues un ink pen rough para empezar a pulir encima, digamos como la perspectiva del mecha o el tipo de objeto pues que esto es, las uniones que tiene, si eso es como una araña electrónica de combate o lo que sea, o un concept pues en general que yo estoy tratando de generar. eh, el ink, perdón, esta herramienta que se llama, esta brocha que se llama Marker Bold, va a ser bastante útil para establecer pues esos conceptos en un principio, porque nos permite a través de estas marcas gestuales, eh, digamos, crear concepts de manera muy efectiva, ¿sí? Entonces esto fue basado a partir de el marker. Tenemos otros tipos de brochas como el marker checker, que va a tener pues digamos en cierta dirección no dibuja, es sí como tener pues como un marcador afilado, de borde afilado, que también hace unas líneas muy especiales. Con todo esto pues podemos tener una variedad de líneas y de trazos supremamente especiales, con los cuales podemos empezar a aproximarnos pues a un concept o a un diseño bidimensional, ¿sí? Entonces tenemos acá la sombrita proyectada de las paticas. Bien, tenemos también pen, que sería un lapicero, que valdría pues a un lapicero, y tenemos pencil soft y pencil, ¿sí? La primera se llama airbrush, es una brocha de aerosol. Entonces esto va a ser pues como para crear bordes suaves o digamos en algunos eh, tipos de dibujo, como el dibujo por ejemplo de un automóvil o algo así, vamos a usar pues eso para renderizar mucho mejor. Ahora, ¿cómo cambiar el tamaño de brocha? Entonces para cambiar el tamaño de brocha presiono la tecla F y este menú sale. Entonces para modificar esto nunca debo apoyar el stylus en la tablet, sino que debo moverlo hacia la izquierda o a la derecha para aumentar su radio. También para modificar el tamaño podemos configurar acá el radio, pero con la tecla F podemos pues hacer esto en el vuelo, ¿sí? Con Shift F podemos disminuir yendo hacia izquierda o a derecha la dureza de la brocha. Si es una brocha como esta Ink Pen Rough, es importante que haya esté en dureza de 1, ¿sí? Todo el tiempo. Aquí esto se conoce como intensidad, veamos, es la intensidad del borde, pero también pues esto en brocha se conoce como, em, digamos, la dureza de la brocha, la dureza del borde de la brocha. Tenemos acá también esta opción para desactivar, eso significa que está activada la intensidad a presión de pluma, y acá tenemos el radio también configurándose a presión de pluma. Si quitamos esto, entonces digamos la presión ya no va a funcionar y todas las líneas van a ser como igual de gruesas. Entonces es importante tener esto activado acá. Estamos hablando con tablet. Para borrar, digamos, alguna parte de un dibujo, damos presionado control mientras dibujamos. Entonces esto va a quitar las pinceladas, ¿sí? Y dejando, dejando de presionar control otra vez, podemos volver a entrar pues en la herramienta de dibujar. Entonces si queremos limpiar algunas regiones o algo por el estilo, entonces esta va a ser la manera en cómo lo vamos a hacer con control.
Bien, entonces tenemos estos boceticos acá en espacio bidimensional. ¿Qué más tenemos para entender acá dentro de nuestro panel? Entonces, veamos acá, tenemos varias herramientas. Tenemos el pincel, el bote de pintura, el borrador, tenemos teñir y tenemos cortar. ¿Sí? Todas estas herramientas súper importantes. Ahora, borrar, cuando damos clic acá, tenemos varios tipos de borradores y voy a explicar para qué sirve cada uno. Eraser Hard, que es el primero, nos sirve para borrar como de manera más fuerte, ¿sí? Casi como un borrador pues, de miga de pan o algo así, que va a borrar pues, de manera más agresiva el dibujo. Tenemos Eraser Point, que va a borrar pues, puntos de la línea. Ya voy a explicar eso qué significa, pero es otra manera pues, en la que podemos borrar. Y tenemos Eraser Soft, que va a ser se va a demorar mucho más tiempo en borrar. Y tenemos Eraser Stroke, que va a borrar líneas conectadas entre ellas. Entonces a veces este método es mucho más veloz, pero ya uno decide cuál de ellos le sirve más, porque a veces pues este eraser borra todo de manera muy rápido, entonces a veces uno solo quiere borrar como cierta cosita. Entonces para ello uno debe configurar también el tamaño eh, del borrador, es muy importante el tamaño del borrador para no afectar pues un área tan inmensa, porque si mi borrador está en Eraser Stroke y yo lo pongo así de grande, borro todo de una. ¿Sí? Entonces siempre configurar el tamaño del borrador a un tamaño pues considerable. Para volver a la herramienta de dibujar podemos dar clic acá y estamos otra vez pues acá en dibujar. Super. Ahora, ¿qué más tenemos acá? Tenemos el bote de pintura. Básicamente pues no lo vamos a usar mucho. Vamos a usar el pincel y el borrador sobre todo. Vamos a usar materiales para generar pues este efecto de rellenar. Va a ser mucho más interesante de otra manera que vamos a usar. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Volver a la herramienta pluma. Yo suelo usar mucho este Ink Pen, me parece pues de las mejores que hay, pero Ink Pen Rough va a ser pues también bastante interesante para dibujar. Ahora, otra área importante son las capas. Las capas es la región donde vamos a establecer que todo esté en una sola capa. Veamos si prendemos acá el ojito, todo desaparece porque todos esos objetos están en una capa que se llama Lines. Entonces esto podemos renombrarlo dando doble clic, presionando pues rápidamente dos veces la tablet, el stylus sobre la tablet, para nombrar esto como nosotros queramos, ¿sí? Y también podemos crear nuevas capas dando clic acá en el más. Entonces tenemos la nueva capa, esto podemos llamarlo como nosotros queramos. Y podemos también prender y apagar la visibilidad de la capa. Veamos si yo por ejemplo apago la visibilidad de esta capa. Es muy importante saber en qué capa estamos. Veamos acá. Estamos en bocetos 2. Es importante que si vamos a dibujar ahí. Porque si dibujamos acá, veamos, y la capa está desactivada, lanza un error que dice la capa activa se encuentra bloqueada o oculta. Efectivamente se encuentra oculta. Para bloquearlas de este candadito, eso pues no lo vamos a hacer por el momento. Es darle clic a la capa que si tiene el ojito activado en la cual queremos dibujar. Entonces si queremos en este espacio dibujar algo más, podemos hacerlo. Podemos pintar lo que sea. Y algo importante acá es que tenemos otras opciones muy importantes, que son las opciones de opacidad de la capa. Todo esto sirve para lo siguiente. Uno puede, por ejemplo, acá estar dibujando algo. Y acá estoy dibujando pues como tratando de dibujar un goblin o algo así, un goblin guerrerito. Entonces voy a hacerle acá a la mano una espadita de goblin y una capita y una nariz inmensa de goblin. Entonces recuerden, con control pueden eliminar regiones o borrar pues básicamente. Bien, entonces si uno quiere pulir digamos estas líneas gestuales, aquí tenemos en las capas opacidad, la cual podemos reducir de esta manera, ¿sí?
para pulir el dibujo. Entonces podemos reducir la opacidad, crear una capa nueva, acercarnos y empezar a pulir pues con una brocha que nos permita pulir y cuyo tamaño pues sea adecuado para pulir. Entonces acá podemos decir, bueno, teniendo en base pues este boceto inicial, podemos empezar a generar acá pues más detalle. Y básicamente pues para eso va a servir la opacidad, pues es una herramienta como la opacidad que tenemos en Photoshop para eh, disminuir, digamos, la visibilidad, controlar la visibilidad de una capa o su transparencia también podría decirse que se llama esto. Entonces, de esta manera podemos pulir un boceto que estemos creando. Bien, entonces para eso sirve la visibilidad en esencia, para configurar pues o digamos pulir una idea o un boceto o lo que sea que uno tenga en mente. Bien, entonces de eso se trata pues el sistema de capas. Es muy importante con el sistema de capas saber ocultar las capas, saber bloquear las capas para no irlas a tocar. Entonces, por ejemplo, digamos, cuando yo borro, aquí veamos que yo borro también lo que hay de abajo, en la capa de abajo. Para yo no borrar lo que hay en la capa de abajo, debo bloquearla. Entonces, de esta manera solo voy a bloquear lo que, solo voy a borrar, perdón, lo que hay en la capa de encima. Y puedo dibujar acá y borrar únicamente lo que hay en esa capa porque si no está bloqueada la capa de abajo, vamos a eliminar lo que hay en esa capa en el momento en el que borremos. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Configuración importante pues a realizar ahí. Bien, podemos también pues digamos cuando empezamos a bocetear en Blender, yo recomiendo mucho usar pues el F-Pencil para empezar a bocetear porque él tiene pues control de opacidad y podemos básicamente dibujar como si tuviéramos un lápiz eh, lápiz 2H o algo así, 2B, no demasiado, demasiado oscuro, con el que podemos crear pues digamos esta sensación principal gestual del dibujo. Bien, y luego pues digamos en una capa nueva y también pues reduciendo la opacidad de la capa anterior, podemos seguir dibujando. Recuerden bloquear la capa si no quieren borrarla y pulir con algún tipo de brocha que funcione para esto. Entonces muchas de estas brochas van a dar como un look muy orgánico a los bocetos. Se van a empezar a ver pues, muy bien por el tipo de línea. Este Ink Pen Rough es impecable, pues el tipo de línea que crea es muy especial. Entonces yo recomiendo mucho usar el Ink Pen Rough. Va a ser pues de las mejores herramientas que hay acá para crear líneas gestuales. Entonces este sería como el procedimiento pues digamos para pulir un dibujo y empezar a bocetear y a crear concept o bocetear pues ideas eh, en Blender, ¿sí? ¿Qué otras opciones tenemos acá? Porque tenemos opciones muy poderosas. Eh, tenemos también materiales, ¿sí? Entonces voy a explicar de qué se tratan los materiales en Blender. Es un parche pues los materiales. Tomamos por ejemplo estos bocetos que hay acá. Muy importante pues tener todo organizado. Si uno quiere eliminar una capa, ¿sí? Si uno tiene alguna capa que no quiere eliminar, entonces para en su capa y le da clic al menos. Y de esta manera es posible eliminarla. Y que cuando él no deja eliminarla porque está bloqueada, entonces hay que desbloquearla y eliminarla. Y así para todas las capas. ¿Sí? Perdón, antes de ir a los materiales, entonces es muy importante acá que uno se pregunta, esto que está acá, ¿cómo lo muevo?
¿Cómo hago para mover esta área? Entonces para mover esa área vamos a presionar control tabulador. Y acá tenemos esta región acá donde podemos dibujar, pintar influencias, mover mover escultura y todo esto. Voy a explicar para qué sirve todo esto. Estamos en dibujar, entonces esto nos va, pues únicamente lo que podemos hacer acá es dibujar. Pero si presionamos control tabulador estando en esta capa, control tabulador y vamos a modo objeto, veamos que estos objetos ya pueden moverse acá con estos gizmos. Veamos que acá los gizmos cambian. Entonces podemos usar esta que se llama mover para mover los bocetos. Ahora si queremos mover únicamente un boceto, digamos este que hay acá, entonces debemos ir a modo edición, ¿sí? Y veamos, voy a bloquear esta capa y esta capa para no seleccionar accidentalmente nada de lo que hay en ella. Entonces para seleccionar lo que hay en esa capa puedo arrastrar una selección de cajita de esta manera. Puedo presionar a control y dejar presionado clic derecho mientras trazo encima para crear una selección de lazo de esta manera. Los tipos de selección pueden ser también cambiados aquí dejando presionado el clic o dando clic derecho. No, solamente dejando presionado el clic. Tenemos lazos, círculos y que todas esas herramientas de acá. Aquí tenemos el lazo y simplemente pues el lazo va a ser este trazado. Si queremos volver a la herramienta retocar, que es tomar por región nada más, o arrastrar, ahí la vamos a tener. Para circular entre la herramienta seleccionar presionamos W. Veamos, W nos hace ir entre estas herramientas. Entonces él por defecto viene en esta selección de marco. Entonces con esta podemos seleccionar de esa manera. Ahora aquí podemos mover con esta herramienta. Podemos mover de esa manera el objeto donde queramos. Podemos rotarlo. Veamos acá. Podemos coger este eje verde que hay acá y rotar el objeto. Podemos escalarlo. Entonces podemos escalarlo en cualquiera de los ejes en particular, o tomando esta línea blanca que hay alrededor, podemos escalar todo el boceto junto y podemos transformar libremente. Entonces podemos mover, escalar, toda la cosa, rotar, todo al mismo tiempo. Entonces yo recomiendo mucho usar los gizmos, seleccionar obviamente pues toda la geometría primero antes de empezar a mover, porque si uno toma solo una región y la mueve, veamos lo que pasa. Uno mueve solo esa parte del dibujo. Entonces va a ser, pues esto se tarda un tiempo en acostumbrarse a esto, pero una vez uno le coge el sabor, es digamos un flujo de trabajo muy interesante. Para volver a dibujar, presionamos control tabulador y vamos a dibujar. Otra vez estamos acá en esta área. Entonces en modo de edición es donde vamos a poder seleccionar con el marco un boceto. Fíjense aquí también pues, que las capas de abajo están bloqueadas para no seleccionarlas accidentalmente. O puedo desbloquearla y con la herramienta, con la selección de lazo, a esta, digamos seleccionar alrededor de este personaje, ¿sí? Para transformarlo. Entonces puedo moverlo, puedo escalarlo, sí, escalarlo. Con este círculo blanco que hay alrededor puedo escalar pues todo al mismo tiempo. O si necesito que él sea un poquito más ancho o más largo, lo que sea, así lo va a configurar. Pues control tabulador otra vez nos lleva a dibujar. Tenemos algo acá que se llama modo escultura, ¿sí? Cuando presionamos control tabulador acá. Y tenemos una cantidad de opciones acá. Entonces tenemos suavizar, grosor, intensidad, aleatorizar, bla bla bla, distorsionar. Esta nos permite ir sobre la línea, ¿sí? Trazar sobre la línea y suavizarla. Tenemos pues todas estas opciones que hay acá. Y cómo va a funcionar, pues simplemente cuando arrastramos sobre la capa el boceto, una de las más comunes es tenemos arrastrar y empujar. Todo esto pues nos va a permitir, digamos, dependiendo del tamaño, mover esto para configurarlos, y podemos pues modificar su tamaño y forma. Aquí donde dice suavizar, esto cuando lo pasamos por encima de las líneas va a empezar como a borrarlas y a volverlas más sutiles, ¿sí? Veamos, el suaviza la línea y con eso pues podemos, digamos, mejorar el boceto, darle pues otro look. Con control tabulador volvemos a dibujar y eso es lo que tenemos. Entonces podemos pulir a partir de ese momento o lo que sea pues que estemos buscando. Bien, ahora para los materiales que tenemos acá en Blender para el Grease Pencil, entonces voy a crear una capa nueva y vamos a ir acá donde dice materiales. Acá, esta pestañita, es una bolita. Tenemos 4 materiales que vienen en Blender por defecto. Tenemos
solid stroke, square stroke, solid fill y dot stroke. Por ejemplo, esta va a ser squares, va a ser como cajitas, vean, esa es la manera como le está dibujando, creando cajitas. Entonces, eso es un material que ella ha creado. Solid fill nos permite dibujar y arrastrar y crear, pues como si fuera la herramienta lazo en Photoshop, crear estas formas personalizadas. Y tenemos dots stroke, que básicamente va a crear puntos. Ahora, si nosotros queremos crear un material nuevo personalizado, voy a quitar todos estos materiales y voy a dejar solamente solid stroke, que es la pincelada. Vamos a darle clic al más, vamos a dar clic acá donde dice nuevo, vamos a nombrar ese material como queramos. Yo voy a dejarlo pues material, pero tenemos simplemente dos configuraciones muy básicas. Tenemos trazo y rellenar. Trazo es el trazo, relleno es el trazo con relleno. Entonces si chequeo rellenar y cambio ese color base, por ejemplo en gris, simplemente doy clic acá, configuro este valor y mientras dibujo veamos lo que va a pasar. Entonces si estoy dibujando por ejemplo una persona y esto es 100% procedural, podemos volver pues este gris más menos gris y veamos que se va a configurar acá en tiempo real. Entonces puedo estar dibujando, digamos, como la silueta en general de un personaje, como su forma general, y él va a rellenar el espacio. Entonces es otra herramienta supremamente poderosa. Esos materiales pues en Blender son increíblemente potentes porque nos permiten pues rellenar al mismo tiempo y hacerlo de manera procedural, es decir, el relleno, la línea de relleno va a ser 100% intercambiable. Podemos cambiar el color base, el color que queramos, el color base del relleno, veamos acá, bajo rellenar. Si no está chequeado, entonces no vamos a ver eso. ¿Sí? Si queremos volver este color al gris, debemos ir acá a RBA y poner el RGB en 1 y luego mover esto hacia abajo. Mover todo el RBA junto va a permitir pues crear grises. ¿Sí? Entonces, supremamente poderosa esta herramienta. Fijémonos acá en las opciones del Grease Pencil, que es esta curvita. Y estamos en una capa aparte y toda la cosa. Entonces podemos acá conceptualizar diferentes personajes. Digo que estamos trabajando pues para una animación. Generalmente uno crea concept antes. Entonces si uno está generando por ejemplo un guerrerito, un monje o un cualquier pues tipo de personaje que va a poblar el mundo, esta es una región pues muy interesante donde podemos empezar a trabajar y a generar una cantidad de efectos y de cosas para uno rellenar con la herramienta, con esta herramienta de relleno. Es casi como el lazo, si uno deja presionado y arrastra y él rellena pues la región a través de la cual uno estableció el relleno. Entonces aquí lo tenemos con materiales de relleno, esta forma que tenemos acá. Entonces esto sería, digamos, por ejemplo, el guerrerito, el bárbaro, y puede tener pues acá en la mano sosteniendo un hacha o lo que sea. Entonces esta herramienta es supremamente útil, supremamente bacana. Yo les invito a que la exploren, a que la usen, a que sean gestuales con todo esto. ¿Sí? Bien, entonces volviendo acá a los materiales. Tenemos pues esas dos configuraciones básicas para los materiales. Aquí en previsualización esto es muy interesante porque podemos ver cómo se va a ver finalmente. Entonces acá podemos establecer una cantidad de cosas. Y aquí también pues en modo, veamos estos modos. Podemos configurar también para que el modo de la línea sea de diferentes tipos, como puntos, veamos si lo cambia como a esa cantidad de puntos o a cuadrados. Casi siempre pues uno usa la línea, ¿sí? Y acá en modo sólido tenemos diferentes modos. Podemos usar un gradiente, configurar el gradiente, o usar una textura y abrir una textura. Entonces podemos abrir cualquier imagen que nos sirva como una imagen de relleno para estos bocetos. Veamos si va a rellenarlo con esa textura, ¿sí? Entonces casi siempre estoy por defecto en sólido, pero veamos que si vamos acá a textura, él nos va a mostrar el cómo va a dibujar, y cuando dibujamos él va a crear pues esto que puede ser bastante útil, digamos, como para hacer como kit bash o lo que sea,
igual pues uno puede usar la textura que uno quiera, pero voy a dejarlo acá en sólido. Super. Entonces eso sería todo para los materiales. Bien, otro aspecto muy importante es acá, voy a crear una nueva capa para demostrarlo. Primero es el color de fondo. Si vemos que tenemos este blanco, para cuadrar el color de fondo blanco, podemos ir acá a este icono de opciones para el mundo, el entorno, y acá en color vamos a dar clic y mover esto para hacerlo pues más oscuro o más claro del color que queramos, ¿sí? Entonces aquí es donde configuramos el tono de fondo. Lo siguiente es, digamos, por ejemplo, en una capa nueva, en la capa que estoy trabajando con ese mismo material, por ejemplo, uno creó cualquier cosa, cualquier boceto, y con control tabulador salió a modo objeto. ¿Sí? Veamos que el objeto seleccionado, o sea, esto es un objeto en Blender, está delineado de esta línea naranja. Si yo doy clic en otra parte y doy control tabulador, ya no puedo, digamos, es muy complejo. Y especialmente pues, si hay otros objetos como por ejemplo un cubo o algo así, si yo doy control tabulador no tengo ya la opción de dibujar. Entonces, ¿qué debo hacer acá? Debo dar clic al objeto, clic a eso que se llama stroke, que acá en la colección, y ahí sí control tabulador y dibujar. Ahora sí va a poder pues volver a estas opciones de dibujar. Ahora voy a eliminar todo esto que hay acá y voy a agregar un modificador. Veamos, los modificadores son la llavecita, esos son súper importantes, y uno de los más importantes es simetrizar. Tenemos realmente pues muy pocos, pero simetrizar es de los más poderosos. Ahora, ¿qué es simetrizar? Para esto voy a usar acá mis materiales. Para arrastrarme acá puedo presionar el clic del scroll para deslizar hacia arriba o hacia abajo. Entonces voy a ir a Solid Stroke y básicamente lo que él va a hacer es crear simetría entre las pinceladas, lo cual pues puede ser muy útil a la hora de dibujar eh, o de conceptualizar pues una idea. Entonces, supremamente útil esta herramienta. Nos permite pues, digamos, crear como este look perfectamente simétrico. Estas herramientas también se encuentran pues en programas como Photoshop, pero aquí son muy poderosas. En Blender pues las herramientas han probado, y a través del tiempo pues hemos visto cómo estas herramientas han mejorado desde la primera versión de Blender 2.8 en la que fue incluido esto. Entonces tenemos una cantidad de herramientas impresionantes de las cuales podemos hacer uso. Entonces recuerden, dejando presionado control uno puede borrar pinceladas de esta manera y podemos seguir dibujando pues usando esta simetría. Podemos dibujar en cualquiera de los dos lados y vamos a tener pues muchos efectos. Por ejemplo, si este personaje pues tiene acá un traje grande como de marín de Warhammer o lo que sea, o un marín eh, altamente armado, así como los marines de StarCraft. Entonces esto es lo que vamos a tener, y no importa donde ponga la pincelada, ella va a simetrizar perfectamente al otro lado. Entonces básicamente podemos empezar a conceptualizar una idea usando esto de manera pues muy veloz, muy efectiva, ¿sí? También podemos, digamos, por ejemplo, este personaje puede tener acá como un casquito, puede estar metido dentro de un casquito. Podemos ver la transparencia del traje atrás, otras cosas, todos los paneles que pueda tener el traje o lo que sea. Entonces esto es lo que nos permite el modificador simetrizar. Si nosotros queremos, digamos, confirmar esto y seguir ya dibujando normal sin tener pues todo el tiempo la asimetría, digamos, queremos poner ya algo único a un lado del traje como un número. Si que esto acá tiene un 0,5 por ejemplo, entonces veamos que lo va a reflejar, eso no se ve bien. Entonces debemos ir acá a los modificadores, podemos aplicar el modificador. Eso solo lo vamos a hacer cuando ya estemos listos en esta etapa. Entonces lo aplico. Dice que no se puede en modo pintar, entonces debemos presionar control tabulador, ir a modo objeto, aplicarlo y luego ir a modo dibujar.
Y aquí ya ahora sí puedo escribir acá el 05 que estaba buscando ahorita. O hacer pues que cada uno de esos paneles, que este panel no esté acá y que este panel solamente está en esta área, o que pues uno de los brazos del personaje viene hacia como hacia la cámara. Entonces voy a modificar acá el tamaño del pincel un poquito más grande, perdón, del borrador. Y entonces tendríamos básicamente, aquí es donde empezamos ya a eliminar la simetría, hacer que un lado pues del modelo sea más, cada lado del modelo sea único. Entonces básicamente para eso nos va a servir la simetría. Bien, otra cosa que podemos hacer acá, y que yo suelo hacer, digamos, cuando estoy conceptualizando una idea de ese estilo, es en esta área en la que ya tenemos pues esto ocurriendo. Voy a eliminar estas líneas que hay acá. Voy a volver acá a mi Grease Pencil. Yo a veces creo una capa encima, y para esta capa entonces voy a bloquear la capa de abajo y voy a ir a los materiales y voy a crear un nuevo material nuevo que sea, que no tenga trazo, bueno, que sí tenga trazo y también relleno y negro. Con esto que puedo hacer, puedo empezar a rellenar regiones con sombras. Entonces de esta manera puedo trabajar selectivamente en el modelo y decir, pues bueno, aquí oclusión ambiental o lo que sea, y voy a crear sombras o donde sea que yo esté viendo pues sombras en el personaje. De esta manera podré agregarlas de mucho mejor manera. Esto acá está en sombra, por ejemplo. Entonces, objeto. Tenemos las gafitas también. Entonces, es como, digamos, la mezcla de herramientas que vamos a usar durante el transcurso de la clase para bocetear conceptos, bocetear ideas, bocetear animaciones. Aún pues no vamos a entrar de lleno en el estado de animación. Es importante acostumbrarse a este estadio inicial en el que le perdemos pues como le cogemos confianza, perdemos el miedo a esta forma inicial de dibujar. Veamos que el lazo es muy importante, que uno pues a mí me costó, digamos, trabajo acostumbrarme al lazo, porque uno tiene que eh, trazar bien, y por trazar bien pues me refiero a terminar la selección, veamos de esta manera. Entonces si uno quiere trazar una forma, tiene que terminarla, porque le muestra a uno por dónde está yendo, o sea, dónde va a terminar el relleno, pero uno puede devolverse, ¿sí? Y luego devolverse, y devolverse, y devolverse. Entonces es muy bueno practicar esto con esta herramienta, porque veamos que ella nos permite, pues, es muy ágil y podemos en cualquier momento cerrar la selección y tener pues una forma personalizada de ese estilo. Ahí está entonces cómo podemos usar de manera creativa algo de los materiales, algo también pues de las capas y todo eso. Y de esta manera no vamos a borrar pues nada de lo que hay en la capa de abajo. Y tendríamos pues un boceto, un concept final. Si queremos seguirlo puliendo, entonces podemos volver a las capas, a nuestras capas. Tal vez crear una capa nueva, cambiar de material. Es importante, aquí con el Solid Stroke. Entonces si queremos crear acá pues digamos más detalle o lo que sea en el modelo, podemos hacerlo tranquilamente. Podemos usar grises, podemos usar otra cantidad de tonos. Si uno quiere, lo mismo que en Photoshop, las capas van a funcionar, digamos, de acuerdo al orden que ellas tienen. Entonces, si yo quiero, eh, digamos, rellenar este personaje acá con un tono grisáceo, toda esta área de acá, entonces voy a ir a los materiales, perdón, voy a ir a las capas, voy a crear una capa debajo, aquí con el más, voy a seleccionar un material que va a crear nuevo, que va a tener, no va a tener trazos sino solo relleno, y el relleno va a ser pues grisecito. Y con él voy a ir alrededor de todo el modelo de esta manera, como si fuera un lazo. No va a ser pues muy polido porque igual pues puedo borrar lo que sea. Y no importa en este estadio del boceto ser demasiado pulido. Bien, ahí está.
Entonces, para resaltar, por ejemplo, una luz, acá voy a crear acá mis capas, una capa encima de todo. Para eso les estoy mostrando para demostrar cómo funcionan los materiales y las capas. Entonces, para esto voy a crear un nuevo material, nuevo, sin trazo y con relleno, pero esta vez blanco. Entonces, con este puedo, por ejemplo, crear acá los brillitos del casco o algunas regiones pues del modelo que van a estar iluminadas. Por ejemplo, desde arriba, por ejemplo, podría hacer que la cabeza pues, del personaje esté siendo iluminada desde arriba, o tengamos pues un efecto de ring light, especialmente cuando el fondo tiene algo de tono, o digamos es oscuro el fondo, podemos crear pues estos efectos de iluminación mucho mejor. Si uno pues no está contento con una pincelada, puede o borrarla o presionar control Z. Es algo que yo generalmente hago, es devolverme con control Z. Entonces acá voy a crear los brillos para esto, y una que otra región, tal vez por encima del casquito. Bien, y puedo volver aquí a las capas, ver esta es la capa de dibujo que necesito. Siempre obviamente pues recuerden seleccionar el material que es. En este caso va a ser Solid Stroke, para crear pues digamos otras regiones con sombra, o en este caso voy a elegir la de relleno para rellenar acá toda esta región rápidamente con sombras. Entonces podemos insinuar una cantidad de detalle impresionante con esto, y también pues a la vez simplificar mucho la forma, eh, a través de este mecanismo. Va a ser pues bastante útil, bastante poderoso para establecer digamos el boceto. Estas partes que hay acá, voy a eliminarlas acá en el Grease Pencil, pertenecen al blanco. Entonces voy a eliminar esas pinceladas que acá vemos que cuando borro se borra todo. Entonces uno dice, ay, madre, yo no quiero que esto pase. Entonces quiero borrar solamente como ciertas cosas. Entonces yo quiero borrar lo blanco y lo negro a buscar. Entonces voy a bloquear esta capa, esta es la que no quiero que se borre. Y tampoco la capa del boceto, entonces la voy a bloquear también. ¿Sí? Y veamos qué es esto. Es el gris, el boceto, el negro que hay encima, y quiero borrar también pues, el blanco. Ahora sí, si presiono control, va a borrar lo que quiero borrar exactamente. ¿Sí? Entonces de esta manera, la herramienta borrar va a ser selectiva solo de las áreas que yo le diga. Ahora también debo bloquear la capa gris para no la eliminar, y ya sería pues básicamente la esencia de cómo funciona el Grease Pencil en Blender.